Bueno, para entender qué fue la reforma de 1953, tenemos que saber que esta surgió de un intento del presidente de Colombia, el doctor Laureano Gómez y su facción del Partido Conservador, esto para reestructurar la Constitución Nacional en líneas autoritarias. Esta sería conocida como la reforma de 1953, la cual murió recién nacida. Cabe resaltar que el 13 de junio de 1953 el gobierno de Gómez fue derrotado por el del general Gustavo Rojas Pinilla, y a lo que pasó esto, los colombianos se alegraron, llamando al golpe militar un golpe de opinión. La reforma de 1953 fue rápidamente olvidada por este hecho. Ahora, para entender en qué consistía la reforma, esta se enfocaría mucho en los cambios a los derechos civiles. Lo que se buscaba era proteger y garantizar a los ciudadanos un servicio social adecuado, y se aseguraría el derecho a trabajar para organizar y hacer huelgas. Pero también se incluirían algunas limitaciones y algunos cambios, como sería el periodismo, el cual se solicitaba a los periodistas que fueran cuidadosos al utilizar el sentido común y al publicar noticias. También se crearían los sindicatos de trabajo, y estos podrían llamar a huelga solo después de haber agotado todos los medios legales. La reforma de 1953 también consistía en la convicción conservadora de que el Estado estaba contribuido por la ley natural y que sus ciudadanos poseen ciertas obligaciones y derechos, otorgada por Dios, que nos ayudaban a acreditar el tono moralista de la reforma de 1953. Se les solicita a los ciudadanos a través de todo el documento para que se comporten de una manera moral y armoniosa. Se prohíbe el conflicto de clases y se le requiere a los miembros del Congreso para que consistan en el bien común de sus deliberaciones en el artículo 105 de la misma. Se le encarga a los funcionarios públicos que se mantengan un alto nivel de responsabilidad social. Este está en el artículo 143, a cualquiera que sea culpable o que traicione la virtud republicana a través del voto fraudulento se le priva del derecho del sufragio en el artículo 180 del mismo. La bonanza de los años de 1920 había estipulado las urbanizaciones y ahora los nuevos inmigrantes a la ciudad se encontraban enfrentados por el desempleo reciente. Para empeorar las cosas, al menos desde el punto de vista de Gómez, ahora el Partido Liberal controlaba el gobierno gracias a su victoria en las elecciones presidenciales de 1930. El cambio provocó violencia esporádica en todo el país cuando los liberales se vengaron de los pecados cometidos por los conservadores, tanto los reales como los imaginarios. En medio de todo el desequilibrio y en parte para calmarlo, los liberales en Bogotá prepararon un programa de reforma general que consistía en sugerencias igualitarias, la reforma agraria, el apoyo de trabajo orgánico y cientos de aflojamientos a las ataduras de iglesia y Estado. Fueron la clase de plan que deberían ser institucionados en la reforma de Constitución de 1936. Por otro lado, con el movimiento de Jorge Eliezer Gaitán se simboliza mejor el cambio repentino de la política nacional y el creciente desencantamiento de los colombianos con su élite política. Gaitán, siendo un liberal bogotano de clase media, consiguió su fuerza política entre los votantes de las clases medias y bajas de los pueblos y ciudades colombianas. Su antielitismo estridente llamó la atención de las clases urbanas que venían sintiendo las desigualdades sociales que despertaban recientemente a la idea de mejorar su condición material. Muchos de los cambios sociales y políticos que recibieron a Laureano Gómez en 1932 fueron claros, productos de la rápida modernización de Colombia. La creciente laicización de la sociedad, que aumentaba en complejidad la nueva estridencia de las clases bajas y sus demandas por un más alto estándar de vida, y la terminación de un sistema político caracterizado por la aceptación incuestionable del liderazgo tradicional, fueron las funciones de la transición de lo tradicional a lo moderno. Todo esto fue despreciable para Laureano Gómez y los hombres como él. Para Gómez y otros conservadores de estirpe tradicional, estos cambios representaron la decadencia social y la erosión de las normas morales que apuntalaban la sociedad cristiana. Resolviendo detener el proceso, buscando una forma para reconciliar el cambio social con el mantenimiento de los valores tradicionales, nace la reforma de 1953 y esta era su solución al problema. Nada como el movimiento de Jorge Eliezer Gaitán para simbolizar el mejor cambio repentino de la política nacional, el crecimiento y desencantamiento de los colombianos con su élite política, un liberal bogotano de clase media. Gaitán consiguió la fuerza política entre los votantes de la clase media y la clase baja de los pueblos y ciudades colombianas. Su antilitismo estridente llamó la atención de las clases urbanas que venían sintiendo
las desigualdades sociales y que desesperaban recientemente a la idea de mejorar su condición material. Muchos de los cambios sociales y políticos que recibieron Laureano Gómez en 1932 fueron claros productos de la rápida modernización de Colombia, la creciente laicización de la sociedad que aumentaba en complejidad, la nueva estridencia de las clases bajas y sus demandas por un más alto estándar de vida y la terminación de un sistema político caracterizado por la aceptación incuestionable del liderazgo tradicional fueron las funciones de la transición de lo tradicional a lo moderno. Y todo esto fue despreciable para Laureano Gómez y los hombres como él. Para Gómez y otros conservadores de estirpe tradicional, estos cambios representaban la decadencia social y erosión de las normas morales y puntuales de la sociedad cristiana. Resolvieron detener el proceso buscando una forma para reconciliar el cambio social con el mantenimiento de los valores tradicionales. La reforma de 1953 era su solución al problema. El proyecto oficial proponía, entre otras, las siguientes reformas. El artículo 13, que habla de que el colombiano, aunque haya perdido la calidad de nacional, que fuera acogido con las armas en las manos en guerra contra Colombia, o que en el exterior ejecutara actos que tiendan a la deshonra de la República, o que se comprometen actividades subversivas contra el régimen interior del Estado, o que de palabra o por escrito atente contra el prestigio de las autoridades en las instituciones del país, iba a ser juzgado y penado como traidor. Después está el artículo 42 de la Reforma de 1953, que habla de que la prensa es libre en tiempos de paz, pero responsable con arreglo de las leyes. Cuando atente contra la honra de las personas, al orden social o a la tranquilidad pública, la prensa deberá ser sometida a un régimen de censura previa, quedando a cargo del autor las responsabilidades imprevistas de la censura. Cuando atente contra la honra de las personas o al orden público, ninguna empresa editorial de periódicos, de radiodifusión o de televisión podrá, sin permiso del gobierno, recibir subvención de otros gobiernos ni de compañías extranjeras. Este primer párrafo citado por este artículo fue aceptado como el artículo 41 de la reforma de la Constitución, patrocinada por Rojas Pinilla. El párrafo tercero citado de este artículo fue aceptado como el 43 y el párrafo segundo fue aceptado como el artículo 42 de la reforma de la Constitución patrocinada por Rojas Pinilla.